dientes, está la llegada de los conductos de las glándulas salivales, ¿no? Y tiene varias funciones, la cavidad bucal. Masticación, insalación, sentido del gusto, el habla, la deglución, etc. Tiene varias funciones, ¿ya? Estos son los dientes que nosotros tenemos, incisivos, caninos, premolares y molares. Bueno, no he visto preguntas en los exámenes ahorita de eso, pero ahí están sus funciones de cada uno de ellos, ¿ya? El órgano más importante que tiene la cavidad bucal es la lengua. Datos importantes de la lengua. La lengua tiene una porción fija y una porción libre, ¿cierto? La porción fija está unida a lo que es a la parte posterior de la cavidad bucal y está unida a través de unos ligamentos a un cartílago acá que se llama el cartílago epiglotis. Y lo hace a través de unos ligamentos que se llaman los glosoepilóticos. 3 ligamentos. 2 laterales, que son los glosoepiglóticos, lateral derecho, el glosoepiglótico lateral izquierdo, y uno central, que es el glosoepiglótico medio. Entre ellos deja una especie de depresiones que se llaman las bayéculas. ¿Ya? Y lo de anterior viene a ser la porción libre, que se divide en 2 partes, los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Los 2 tercios anteriores están inervados por el séptimo par craneal, el nervio facial. Y el tercio posterior está dado por el nervio 9. Llamado glosofaringio. ¿Ya? Y la base de la lengua está inervada por el décimo par. ¿Ya? Estos 3 forman un solo ganglio que se llama el ganglio solitario, por si acaso. ¿Ya? La lengua es un órgano muscular, ¿no? Muscular. Está inervado por 17 músculos, de los cuales 8 músculos son pares y solo uno es impar. Si son 8 pares, significa que hay 16 músculos y uno es impar, ahí están los 17. Casi todos los músculos, 17 músculos, perdón, serían en este caso 15, ¿no? 15 músculos van a ser músculos extrínsecos, ¿ya? Y solo 2 van a ser músculos intrínsecos. Es decir, hay un par, porque son pares, que van a ser intrínsecos. Entonces la pregunta es, primero, ¿quién es ese músculo impar? ¿Y quién es ese músculo intrínseco? El músculo impar viene a ser este músculo de acá, el lingual superior. O sea, quiere decir que acá no hay 2, acá simplemente hay 1. Y el único músculo intrínseco, es el lingual transverso. ¿Cuántos serían acá? Adelante. Acá serían 2. ¿Ya? Entonces, el lingual transverso es el único intrínseco, pero como es un músculo par, serían 2. Y el único impar es el lingual superior. ¿Ya? Los demás son pares y son extrínsecos. Extrínsecos porque vienen de la parte de fuera, ¿no? Empecemos. Los músculos de la lengua, todos terminan en la palabra glosos. ¿Por qué? Porque van a la lengua, ¿no? Gloso viene de lengua. Y el primer nombre es de donde viene. Miren, no está acá, pero voy a decir. El genio gloso viene de la apófisis genio. ¿Dónde está la apófisis genio? En la mandíbula, en el maxilar inferior. El estilo gloso viene de la apófisis estiloides. ¿Dónde está la apófisis estiloides? En el hueso temporal. El palato gloso viene del paladar, bueno, es fácil, ¿no? Del paladar. El faringo gloso viene de la faringe, pero es fácil de deducir. El iogloso del yoides. El amígdalo gloso de la amígdala. El nombre es generalmente donde viene, ¿ya? Muy bien. Funciones: acomoda el alimento, revisa lo que es el bolo alimenticio, mezcla los alimentos, colabora en la deglución, pues empuja el alimento hacia atrás. Tiene que ver con la sentir el gusto, ya les dije, y también tiene que ver con la fonación, ¿no? Con la articulación de palabras, no con el sonido. ¿Quién genera el sonido de la voz? La laringe, las cuerdas vocales. Ya lo que le da forma son la cavidad bucal, la lengua, los dientes, las mejillas, todos ellos, ¿no? Incluso los senos paranasales. Muy bien. Dentro de la cavidad bucal llegan 3 glándulas a producir la sustancia que se produce en una cantidad de 1.5 litros al día, que es la saliva. Esas glándulas se llaman glándulas salivales mayores. Son 3, pero son pares, o sea, serían 6. ¿Ya?
entrar a la glándula Parótida. La glándula parótida es una glándula que nace o que se encuentra ubicada detrás de un músculo. Detrás de un músculo. Ese músculo se llama el músculo macetero. Y se ubica detrás o debajo del oído externo. En este caso sería el conducto auditivo externo. ¿Ya? Entonces se ubica inferior al conducto auditivo externo y posterior al músculo macetero. Esa glándula tiene secreción serosa, es decir, produce agua, enzimas y proteínas. Pero ¿cómo llega desde esta zona a la boca? Lo hace a través de un conducto. Un conducto que primero pasa por encima del músculo macetero y luego lo perfora a un músculo que le dicen el músculo del silbido, o el músculo que te permite soplar, el buccinador. Lo atraviesa por su vientre y desemboca a nivel del segundo molar en la boca. Del segundo molar, pregunta del examen. Del segundo molar a nivel de la boca, el molar superior, ahí desemboca. ¿Ya? También se preguntaba el recorrido, ¿no? Anterior al macetero, perfora el buccinador y desemboca en el segundo molar superior. ¿Cómo se llama ese conducto? ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto de esteno. ¿Ya? El conducto de esteno. ¿Ya? El conducto de esteno. Hay una enfermedad que afecta a la parótida, ¿no? Que es un virus. ¿Es la? Parotiditis. Se hincha, ¿no? Las famosas paperas. Muy bien, el conducto de esteno. Luego tenemos a las glándulas submaxilares, que son seromucosas. Es decir, son mixtas, ¿no? Secretan agua, enzimas, proteínas y también una secreción mucosa. Las glándulas submaxilares también tienen su conducto. ¿Dónde se ubican? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Debajo del maxilar. Si ustedes quieran su cuello y palpan su mandíbula y abajo, palpan ahí una bola. Esa no es su amígdala, por si acaso. Algunos dicen, mira mi amígdala. No es. Esa es su glándula submaxilar. Que se palpa, ¿no? Se palpa. Yo por ejemplo, palpo la mandíbula. No es mi amígdala, es mi glándula. La submaxilar se ubica debajo de la mandíbula. Por eso se llama submaxilar. Esa glándula submaxilar tiene su conducto también. ¿Cómo se llama su conducto? Conducto de Warburg o Warburg. ¿Ya? Entonces, glándula parótida es a esteno, como submaxilar es a Warburg. Y las glándulas sublinguales, si ustedes alguna vez levantan su lengua y se miran en el espejo, debajo de la lengua hay dos puntitos. Esos son los conductos de secreción de las glándulas sublinguales. Estas glándulas se ubican justo debajo de la lengua. Por eso se llaman sublinguales. Muy bien, entonces 3 glándulas mayores que producen un total de 1.5 litros al día de saliva. Y que el componente más importante que tiene la saliva es el agua. 95% es agua. Tiene 2 enzimas como la tialina y la lisozima. Pregunta, ¿qué hace la tialina? ¿Ah? A los carbohidratos. Por eso ustedes cuando les enseñan metabolismo de los carbohidratos, les dicen, los carbohidratos se inicia su digestión en la boca. ¿Por qué? Por la acción de la tialina. ¿No? Y termina su digestión ¿dónde? En el duodeno, ¿no? Con la secreción pancreática, ahí acaba todo. Bueno, ahí acaba la digestión de todos, pues, ¿no? Proteínas, lípidos, todo acaba. Por la acción del jugo pancreático con sus enzimas más la vía biliar, ¿no? Con la bilis. Ahí termina todo. Pero el único que se inicia en la vía la bucal es los carbohidratos. Y es por la presencia de esta enzima que es la tialina. Pero también tiene una función inmunológica. La lisozima. ¿Qué es la? Lisozima. Ya tiene función inmunológica. ¿Dónde más se encuentra la lisozima también? En el ojo. Ya también es función inmunológica. Es un antimicrobiano. Llega y mata, ¿no? Lamentablemente la boca viene a ser la estructura más sucia del mundo, ¿cierto? ¿Cuál es la mordida más contaminante del mundo? Es la mordida humana. ¿Y la que le sigue quién es? La que alguno de ustedes va a decir. El perro. Imagínense el beso del perro con el humano. El beso más cochino de todos. Adelante. Por la cantidad
este enjuagues, crecen un montón de bacterias en la boca, cientos de bacterias. Por eso es que la mordida humana es la más contaminante de todas. Cuando una persona llega de emergencia con mordida humana, nunca se sutura, solo lo lavas porque sabes que ese día se va a infectar. Igual la del perro. Si ustedes han hecho, bueno, si ustedes han sido enfermeras y tienen segunda carrera, o cuando hagan su cero y llega una mordida de perro, nunca la suturen. No se sutura. La sutura de la mordida de perro. Tienen que lavarla con agua y jabón y antibióticos y dejarla abierta hasta que estén seguros que ese día está bien y le ponen su punto. Nunca se cierra porque es la herida la segunda más cochina del universo. Primero es la del humano. ¿Ya? Lo único que no vemos es que no andan humanos, no andan mordiendo, que no saben. Bueno, un día me llegó un chico que le habían amputado, le amputó el dedo a uno, mordiendo el dedo mío. Se pelearon, lo agarró y lo mordió. Se le infectó horrible su dedo. Tuvimos que limpiarlo y suturarlo. Lo amputó, le cortó. Es la única vez que he visto que un humano ha mordido a otro humano. Y perros a cada rato, ¿no? ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso. Pero nosotros tenemos un sistema de protección que es la lisocima. Obviamente no se abastece, pero nos ayuda. ¿Ya? Su función que tiene la saliva es digestiva, ¿no? Es mecánica, digestiva porque tiene la purina, mecánica porque ejerce lubricación, también mezcla el bolo alimenticio, antimicrobiana, ya les dije, por la presencia de la lisocima, ¿no? Y neutraliza ácidos también, cuando en el caso de la saliva tiene un pH un poco alcalino. ¿Ya? Muy bien, faringe. Miren, la continuación de la vía respiratoria y la continuación de la vía digestiva, de la cavidad oral en este caso, es la faringe. La faringe tiene tres porciones. Tiene una porción superior que se le conoce con el nombre de rinofaringe o también nasofaringe o porción superior. Acuérdense que la rinofaringe tiene dos comunicaciones, hacia adelante con la cavidad nasal y hacia arriba con el oído medio. ¿Ya? Con la cavidad nasal lo hace a través de esta comunicación que se llama ¿quién sabe? Coanas. Las coanas, que están limitadas al costado por la apófisis pterigoides del esfenoides. Las coanas. Y hacia arriba, con el oído medio, ¿a través de quién? ¿Ustedes alguna vez han bostezado? Sienten que sale un aire por el oído, ¿no? ¿Cómo se llama ese conducto? La trompa de Eustaquio. ¿Ya? La trompa de Eustaquio. Acuérdense que la trompa de Eustaquio en el adulto es más vertical y es más largo, en el niño es más corto, es más horizontal. Esta es la razón por qué un resfrío termina como otitis media en niños. Es raro ver en un adulto dolor de oídos. Imagino que ustedes hace años y no tienen dolor de oídos. A pesar que les da gripe, faringitis, no pasa nada. Porque el trompa de Eustaquio es muy largo y es muy vertical. Las bacterias no ascienden. Pero en cambio en el niño es más horizontal y pequeño. Entonces los niños es muy común que tengan resfríos y luego sientan que les duele el oído. Por eso los dolores de oído es más frecuente en niños. Pero esta trompa de Eustaquio cumple una función importantísima. Ustedes dirán, pero si lleva bacterias y virus, ¿por qué está ahí? Porque al momento que ustedes bostezan, equilibran ¿qué? Las presiones del oído medio. Si eso no pasara, un sonido fuerte rompería su tímpano. Entonces, gracias a la trompa de Eustaquio, nosotros no nos rompe el tímpano cuando ustedes van a la discoteca y ponen su oreja en el parlante. ¿No? Ahí aguanta, por esta presión. Porque lo equilibra. Si esto no sucediera, su tímpano explota. ¿No? Y eso les genera sordera pues, permanente. ¿Ya? Entonces, la trompa de Eustaquio es muy importante. Es la que comunica la nasofaringe con el oído medio. Muy bien. Entonces, la rinofaringe u orofaringe es netamente respiratoria. Tiene función respiratoria. No tiene digestiva para nada. Luego tenemos a la porción media, que es esta de acá, que viene a ser la orofaringe, o también llamado bucofaringe, que se comunica hacia adelante ¿con quién? Con el istmo de las fauces, de la cavidad bucal, ¿cierto? Muy bien. Hacia atrás se relaciona obviamente con la columna vertebral, ¿no? Hacia el costado, con el sistema carotidio. Muy bien. La orofaringe, en teoría, debería tener solo función digestiva, porque a través de la boca nosotros comemos, pasa la orofaringe y se va hacia abajo, ¿no? Pero sabemos que por acá también pasa la vía aérea. ¿Ya? La vía aérea. Muy bien. Luego tenemos la tercera porción que se llama hipofaringe
también llamado laringofaringe, ¿no? Que es una función mixta, la función digestiva y la función respiratoria. Esta se comunica hacia adelante con la vía respiratoria, que es la laringe, y a continuación viene a ser lo que es el esófago. Entonces tiene dos límites, o sea, tiene dos estructuras que limitan una cosa de la otra, o sea que no funcionan las dos a la vez. O tú respiras o tú comes, nunca haces las dos cosas a la vez. Si haces las dos cosas a la vez, te pasa lo que al niño le pasó hace días, se murió, ¿no? ¿Vieron la noticia? Con una uva, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto trabaja en forma sinérgica. Si yo respiro, el esfínter que une al esófago con la faringe se cierra. Ese esfínter se llama el esfínter esofágico superior. Si yo respiro, ese esfínter se cierra. Por lo tanto, el aire no ingresa a la vía digestiva. Si se abre, ¿qué pasa? Se llena de gas, pues el abdomen, ¿no? Se distiende. Pero se dice que ciertas cantidades de gas pasan, ¿no? Por eso que a veces uno se llena de gases. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el esfínter esofágico superior evita que el aire ingrese a la vía digestiva. Pero cuando ustedes respiran, se cierra el esfínter esofágico superior, pero ¿se abre quién? La laringe. Y acá se abre un cartílago móvil, ¿cómo se llama? Epiglotis. Entonces el epiglotis se abre. Ahora viene lo otro. Si ustedes comen de gluten, se abre el esfínter esofágico inferior y ¿quién se cierra? La epiglotis. La epiglotis. Por eso les dicen, cuando comas, no hables. Porque ustedes están comiendo y hablan, se abre el epiglotis y la comida, en lugar de irse al esófago, se va a la laringe. Y se produce el famoso atragantamiento. ¿Ya? Entonces este niño probablemente estuvo riéndose, hablando, o alguien le habló, estuvo comiendo, se la pasó a la vía. ¿Dónde se va a quedar generalmente el objeto extraño? Hemisch. ¿Dónde se queda generalmente el objeto? En la glotis. Primero se queda en la glotis. La glotis es el espacio dejado por las cuerdas vocales verdaderas. Esa zona es estrecha, paren este plan. Así. Tú hablas así, respiras así. Entonces llega ahí, si es grande, pues no pasa. Se queda obstruido acá. Doctor, ese niñito que se ha aspirado con una uva en el colegio y se ha muerto. Por eso, pues se queda acá de en la 9 glotis. años. Entonces, si obstruye la glotis, no puede respirar. Pues. Y encima que la laringe, al tener eso, empieza a ser laringoespasmo. Peor se cierra. La glotis se dermatiza, peor se cierra. ¿Cuál es el tratamiento? La maniobra. Hacer una mísera maniobra de Henkel. ¿No? Si no, los docentes más miran TikTok y aprenderse una maniobra de Henkel. Ese niño muerto por negligencia. Con negligencia. ¿No? Ay, qué premiar La maniobra la se edad de mi facilita hija. y funciona al 100%. Y si no lo puede hacer, hace una tracostomía. Bueno, tracostomía te entiendo. De repente un personal de salud lo puede hacer. Tracostomía, agarras un bisturí, un cuchillo, le abres acá y le pones un tubo de lapicero y se acabó. Te salvas la vida. Bueno, ahí ya te entiendo que no haga un docente, pero una maniobra de urgencia debería estar preparados para hacerlo. Y es un niño grande, un niño pequeño, bueno, te entiendo, no sabes dónde cogerlo, pero un niño grande le puedes hacer fácil. Ah, yo sí lo he La hecho. maniobra de urgencia consiste en aplastar el diafragma. El diafragma se contrae bruscamente y el oxígeno que está en el pulmón sale disparado. Entonces expulsa el cuerpo extraño. No es pararlo de cabeza, por si acaso. No han visto que se ahogan y le ponen de cabeza y golpe de espalda. Porque el niño está indicado eso, ¿no? Su golpecito. ¿No? Porque el diafragma es tan pequeño que no lo puedes presionar. O si no, metes el dedo acá y le presionas, ¿no? Dos opciones tienes. En el niño, la manera ejercicio es diferente. Pero en el adulto lo abrazas y le haces presión del diafragma y ya está. Y le sacas el objeto extraño. Como esa película. La neurona, ¿cuánto dura sin oxígeno? Instantáneo. Por eso que los suicidios por ahorcamiento son efectivos, ¿no? Efectivo. ¿Cuánto dura el cerebro sin oxígeno? Segundo. 3 minutos. 3 minutos. O sea, tienes tú 3 minutos para salvarle la vida. Por eso que no te da tiempo para llevarlo a un hospital. Lo han llevado a la posta, pero ya estaba muerto. Porque hasta que el taxi lo recoja, lo lleve, llega, ya se acabó. Ese permiso te dan los taxistas. 3 minutos tienes para no generarle daño neurológico. Entonces tienes que hacerlo rápido. ¿Ya? Rápido. Y lo primero que sucede es que el CO2 se acumula y te produce sueño, el niño se desmaya. Ya luego te paralizas, ¿no? Que no respiras, tos severa, paro cardíaco. Qué pena. Bueno. Ay, me arrugo cuando veo el niño. Muy bien, entonces miren la importancia que tiene la
respiratoria, deglución, fonación, audición. Muy bien, ahora sí entremos a la parte del esófago, ¿no? Que es ya un poco más complejo. Este sí es prácticamente vía digestiva. La faringe estábamos hablando entre respiratorio y digestivo, respiratorio y digestivo, pero acá sí es netamente digestiva. Nadie respira con el esófago. La traqueostomía debe realizarse debajo del óvulo del istmo. Pregunta de anatomía 1, ¿dónde está el istmo? ¿Con qué cartílago se relaciona el istmo? No, el istmo es parte de la tiroides. Si tú lo haces a nivel del cartílago, a nivel del istmo de la tiroides, lesionas la tiroides. Y te puedes llevar los anillos recurrentes. Lo dejas mudo. ¿Ah? ¿Cuál es el cartílago que se relaciona con el istmo? Debajo de eso tienes que hacerlo. Segundo, tercer y cuarto anillo traqueal se relaciona con el istmo. Entonces tiene que ser del cuarto para abajo. Más o menos entre el cuarto y el quinto. Si no le das al istmo, pues lo mencionas hablando de la tiroides. Hacia arriba. Para los tiroides, para los cricoides y luego. Por eso te digo, o sea, ya lo que es la parte de traqueostomía, ahí sí puedes entender que no lo hagas, pues, ¿no? No sé por qué sale esa luz ahí. Quizás hasta de un médico general que tenga nunca visto lo puede hacer, ¿no? Porque eso es especialidad del cirujano de cabeza y cuello, que lo hace, ¿ya? Pero en una emergencia podrías intentarlo. Yo creo que se puede. Un bisturí, un cuchillo, porque un cuchillo, no, le abres la piel nomás. Solo le abres la piel y le metes a fuerza. Claro, ¿cómo se llama? Lo cortas medio de refilón el lapicero, lo introduces. Si el niño está desmayado esa hora, ni va a sentir. Claro, ya está con la hipoxia cerebral, ya se desmayó. No, eso es cuando Es una emergencia, pues. en intubación, cuando tienes una intubación, no puedes hacer la O sea, intubación. tienes que hacer el masaje Claro, cardíaco. porque el tubo te llega donde te llega. Lo que ya hace toda acción, pues, se murió. Claro, te llega lo que es el pulmón para que te pueda ver. Pero este no es acá. En la tráquea, para sostener la tráquea. Pero Si tú se desmaya, le pones esto y haces masaje cardíaco. Si ves que se recupera, sigue con su tubo hasta que saque el cuerpo desmayo. No, me refiero a si se desmaya. Te das el RCP, el tubas y das la bolsa utilitaria. Pero siempre y cuando esté vivo, pero si el caso paciente, porque ya si le sacas el cuerpo extraño, lo lo que ya se usan ahí, si le das eso, si tienes, pero claro, nuevamente, colocas si la no vas a sacar el endoscopio, cuerpo extraño, va a intubas ser muy y difícil das usar con la los bolsa dedos, utilitaria. porque está bajando No, la entonces, pero si por ahí salió por alguna razón, porque le presionaste de repente, le hiciste de repente, en lugar de hacer masaje cardíaco, le cuando hiciste haces heavy, una y RCP, pum, lo botó el ojo pero extraño. si un paciente se está Igual vas a reanimar, le haces maniobra de filo y le despejas la vía aérea. Si no puedes hacerlo, haces lo que el doctor dice, traqueostomía. Muy bien, entonces hablemos del esófago. Miren, el esófago es una estructura que va a comunicar, ¿quién? Va a comunicar la faringe con el estómago, ¿cierto? Se inicia en la faringe y termina en el estómago. Es decir, está en el cuello, está en el tórax y está en el abdomen. ¿Ya? Ocupa las tres regiones: cuello, tórax y abdomen. Muy bien. Su límite superior es a nivel del cartílago cricoides, a nivel de C6. Y su límite inferior es a nivel de la unión con el cardias en el estómago, a nivel de T11. Acuérdense esto, lo primero que tienes que ver es eso. Límite superior, C6, cricoides. Límite inferior, T11, cardias. Luego decimos que el esófago se divide en tres porciones. Una que está en el cuello, que es la porción cervical. Otra que está en el tórax, que es la porción torácica. Y otra que está en el abdomen, que es la porción abdominal. Empecemos. La porción cervical va a ir de C6 hasta ¿dónde? A ver, si se acuerdan, tórax. Hasta la C8. ¿Cómo se llama la entrada del cuello del tórax? Carina. El opérculo del cuello. O apertura torácica superior. Se olvidaron el respiratorio. ¿Cuál es el límite del opérculo del cuello? Adelante, ¿quién es? La horquilla external. Y atrás, la columna vertebral. ¿Qué vértebra? La T1. Entonces, la porción cervical se dirige desde C6 hasta la T1.
porque ahí empieza el tórax, ella no sería cervical, ya sería torácica. Y la torácica empieza en T1 ¿hasta dónde? ¿Quién me dice? No, T12 no, porque si acá en T1 se acaba. Claro, porque es T8, T10 y T12, ¿no? Siempre se acuerdan eso, ¿no? T8, T10 y T12, pero ahora tienen que saber quién pasa en calor. ¿A qué se refiere el T10, T8 y T11? Al T12. ¿Orificios de quién? Del diafragma. En T8, ¿quién pasa? La cava inferior. En T10, el esófago. En T12, la aorta. Entonces acá sería T10. Y de T10 hasta 11, pues la parte abdominal. Es pequeñita, ¿no? Pequeña, no sé hasta la T2. Muy bien, entonces las tres porciones. ¿Y qué debemos aprender nosotros? Las relaciones de estas tres porciones. ¿Con quién se relacionan? Hacia anterior, hacia posterior y hacia lateral. ¿Ya? Muy bien, entonces esto ya lo vimos. Decíamos que se ubica en la zona cervical, es decir, en el cuello, y se ubica en la zona torácica. Pero cuando yo digo zona torácica, ustedes acuérdense que el tórax, ¿cómo se divide? En mediastino y cavidades pleurales. Pero el esófago, ¿dónde está? En el mediastino. ¿Qué parte del mediastino? Superior. Pero en el inferior también está. Pero en este caso en el posterior. No, porque el mediastino inferior se dividía en anterior, medio y posterior. En este caso es en el posterior. ¿Ya? Su límite ya les digo. El esófago, esto también acuérdense, miren, más o menos mide unos 25-40 centímetros de longitud. ¿Ya? Acuérdense de eso. El esófago tiene estrechamientos y tiene dilataciones. ¿Ya? Estrechamientos y dilataciones. Es importante conocerlo esto porque cuando ustedes vean una radiografía de esófago, van a valorar dónde está la estrechez, dónde está la estenosis, o dónde está el cuerpo extraño. ¿Qué pasaría si un cuerpo extraño gigante entra al esófago y ustedes tienen una estrechez hipertrófica? O de repente estenosada por alguna enfermedad, por ejemplo un esófago de Barrett, una calasia, etc. Ustedes toman radiografía y van a ver dónde está dilatado y se van a dar cuenta dónde está obstruido. Porque si ustedes se obstruyen el esófago, ¿les traerá algún problema respiratorio? Nada. Lo que les va a tener problemas es de dolor retroesternal por el peristaltismo que tiene el esófago, y cuando coman van a vomitar, pues. La comida no hay donde se vaya, no está quedando. Ahí lo sospechan. Ustedes sospechan de una calasia, o sea, de un problema de esófago, por cáncer, por ejemplo, ¿no? Que el paciente de la noche a la mañana empieza a tener dolor retroesternal y cuando come empieza a sacar la comida sin digerir. Es una comida sin digerir, es diferente al vómito intestinal o al vómito gástrico, que ya está comido por los ácidos. En cambio acá no, es una comida de pollo, o sea, me metió media presa de pollo, la media presa la bombas. Porque no lo digieres, pues. Entonces dice, qué raro este vómito, ¿no? Come y vomita, come y vomita. Sospecha, obstrucción esofágica. Principal causa, calasia. Principal causa, cáncer de esófago. ¿Ya? Es la principal. Puede ser un tumor de mediastino también. Imagínense un mediastino en el posterior, lo presiona el esófago, también te puede dar, ¿no? Pero lo que más se ve es sin cáncer. Entonces, muy importante saber estas estrecheces. Miren, estas estrecheces se relacionan con las estructuras anatómicas que se relacionan. Primera pregunta, ¿dónde empezaba el esófago? Cricoides. Entonces, la primera estrechez se ubica a nivel del cricoides. ¿Por qué? Porque es la continuación de ¿quién? De la faringe. Y esta estrechez se relaciona con el esfínter esofágico superior. Y todo esfínter es estrecho, ¿no? Muy bien. Entonces, primera estrechez a nivel del cartílago cricoides. Por eso se llama cricoideo. Porque ahí dice el esófago también. Muy bien. Segunda estrechez es su relación que tiene hacia anterior con el arco aórtico y el bronquio principal izquierdo. Acuérdense que cuando la tráquea llega, da un bronquio izquierdo y un bronquio derecho. Pero el bronquio izquierdo está cubierto por el callado. Por eso le llaman aorto bronquial. Entonces, por eso que la segunda porción o la segunda estrechez es a nivel aorto bronquial. ¿Pero qué bronquio? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Muy bien. Con el callado sobre todo. Así es. T4, T5, por ahí. Porque ahí es donde está la ramificación de la tráquea. Esa es la media. Y la inferior es cuando está a nivel del diafragma, cuando pasa el diafragma. Por eso se llama diafragmático. Eso sería a nivel de pelvis. Y las dilataciones pues, son los espacios que existen entre las estrecheces. La superior, entre el cricoideo y aorto bronquial, por eso le llaman cricoaórtico. La media, entre el aorto bronquial y el diafragmático, por eso le llaman bronco diafragmático.
y la otra que se baja por debajo del diafragma, por eso le llaman Subdiafragma. es fácil de deducir. Muy bien. Hay dos esfínteres, acuérdese. El esfínter esofágico superior está en relación con la faringe y con el estrechamiento cricoideo, y el inferior está en relación con el estómago, Cardias. donde forma un ángulo que se llama el ángulo de His, y está en relación con el cardias. Faringe. ¿Cuál? Claro, a nivel del cartílago cricoides. La cricoides es la laringe. Claro, el cricoides es un cartílago laringio, ¿no? Es epiglotis, tiroides y cricoides. Pero se encuentra atrás en realidad. Es posterior. Pero la relación es con el cartílago cricoides. Así es. No, si es así, pues miren, estamos hablando de relación, no de continuación. Si ustedes tienen faringe, eso es esfínter esofágico superior, luego sigue el esófago. Es prácticamente el mismo tubo. Pero hacia anterior está la laringe, ¿no? Y acá en el borde inferior del cricoides es donde está esto. O sea, no es que el esófago sea la continuación del cricoides, no. Es la continuación de la faringe, solo que se relaciona con el cartílago. ¿Ya? Y el inferior está ya con el estómago, pues no con el cardias. Acuérdense que el superior, su objetivo es evitar que el aire, ya les dije hace rato, que el aire ingrese al sistema digestivo. Y el inferior es evitar que el contenido del estómago se vaya hacia el esófago. Cuando eso sucede, produce una enfermedad que se llama reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo se expresa? Con dolor retroesternal, ¿ya? Con dolor retroesternal tipo pirosis, tipo ardor y vinagrera en la boca, salivación. Cuando eso es persistente se llama enfermedad del reflujo gastroesofágico. Quizás alguna vez ustedes han tenido, ¿no? Porque a veces tiene, a veces por eso que a la persona le dicen no duermas boca abajo, duerme con almohadas, por gravedad ayuda mucho al esfínter, ¿ya? Esto puede traer problemas si se vuelve crónico. Acuérdense que el epitelio del esófago es diferente al epitelio del estómago. El epitelio del esófago no está preparado para sustancias ácidas. El epitelio del estómago sí. Acabamos de ver la diferencia que tienen los epitelios. ¿Ya? Muy bien. Doctor, el esfínter superior, esofágico superior, está en relación con el cricoides y... Bueno, o sea, el esofágico superior se relaciona con la faringe y el esófago. Acuérdense que el esófago es la continuación de la faringe, ¿cierto? Pero su división entre ambos es el esfínter esofágico superior, que evita que ingrese el aire hacia el estómago. Y para adelante está la laringe, pues. Primero el epiglotis, luego la tiroides, luego el cartílago cricoides. Miren, acá está, ¿no? Cartílago tiroides. Acá el cartílago cricoides y más abajo la tráquea, ¿no? Porque la vía respiratoria es así, ¿no? Laringe, tráquea, bronquios. Muy bien, hablemos primero de su porción cervical, que ya les dije que se ubicaba entre C6 y T PUD, antes que ingrese al tórax, ¿no? Muy bien. Si este es el esófago, este es faringe todavía, acá más o menos iniciaría el esófago. A nivel del cartílago cricoides, acá está tiroides, acá está el cricoides, ¿no? Más o menos en el borde inferior, ahí se inicia el esófago. Y se dirige hasta la entrada en el cuello, ¿cierto? Muy bien. La relación más fácil de darme cuenta del esófago en mi cuello es palparme las partes laterales. Si yo me palpo la parte lateral, ¿qué siento? Un latido. ¿Quién es? La carótida. Pero es la carótida común. Acuérdense que la carótida común se origina en el callado aórtico en la izquierda y el tronco brachiocefálico en la derecha. Asciende por el cuello, así es, asciende por el cuello y llega hasta el cartílago tiroides, que es donde recién se divide. Por lo tanto, la relación del esófago hacia el lateral es con el paquete vasculo nervioso, que sería vena cava inferior, carótida común, y entre ellos el nervio vago. Acuérdense que el nervio vago desciende entre los dos nervios, entre los dos vasos, en el cuello. Ya luego, cuando ingresa el tórax, ya se aleja y se dirige hacia atrás. ¿Para unirse a quién? Al esófago. Por eso que el vago ustedes lo encontraban en el mediastino superior y el mediastino posterior. Pero en el superior no está cerca del esófago, está entre los dos vasos, está en la parte lateral.
pero cuando ingresa ya en el tórax se va pegando al esófago y ahí forman los troncovagales anterior y posterior, que finalmente lo atraviesan juntos, ¿no? A nivel de T10. Muy bien, entonces hacia lateral, paquete vascular nervioso, yugular, interna, carótida común y nervio vago. Vago. Por si acaso, si en el examen les pongo la relación lateral del esófago es con la carótida interna o con la carótida externa, eso es falso, porque la carótida recién se divide en el tiroides y el esófago no llega hasta tiroides, llega hasta cricoides. Entonces es imposible que se relacione con la carótida interna y con la carótida cricoides. Dale, tiroides, porque hay cricoides. ¿Ya? Entonces es imposible que se relacione con la carótida interna y con la carótida externa. Jamás va a pasar eso, ni por excepción. La relación va a ser siempre con la carótida común. ¿Ya? Muy bien, relación lateral. Ahora miremos hacia atrás. Miren, si este es el esófago, hacia atrás, ¿quién está? La columna vertebral. En este caso sería la columna cervical. La columna cervical. Y hay un espacio entre el esófago y la columna que se llama el espacio retroesofágico. Y hay una fascia que es la fascia prevertebral. Es lógico que no esté el esófago pegado a la columna, ¿no? Siempre hay un espacio, siempre hay alguien que lo separa. En este caso va a ser la fascia prevertebral, que forma ahí un espacio que se llama el espacio retroesofágico. Y hay algunos nervios simpáticos, ¿ya? Ahora hacia adelante. Fácil hacia adelante, ¿no? Si tiene un esófago, ¿quién está hacia adelante? La tráquea. La tráquea. No, hacia adelante lo mínimo de la laringe sería el cricoides, apenas, ¿cierto? Porque la laringe está más arriba, apenas sería el cricoides. Pero ya más abajo sí está totalmente hacia adelante, ¿quién? La tráquea, ¿ya? La tráquea. Muy bien. Pero la tráquea, ¿desde dónde a dónde? Desde el primer anillo traqueal, ¿hasta dónde? Más o menos hasta T4 y T5, que es donde acaba la tráquea. La tráquea. ¿No? Muy bien, entonces hacia adelante está la tráquea. ¿Quién más? Miren esta glándula. ¿Ven? Glándula tiroides. Tiroides, sobre todo los lóbulos tiroideos, porque los lóbulos tiroideos llegan hasta el quinto y sexto anillo traqueal, o sea, hasta abajo. ¿Ya? La glándula tiroides. Y acuérdense que detrás de la glándula tiroides hay 4 glandulitas pequeñas, que son las glándulas paratiroides. ¿Ya? Pues miren, resumiendo, relación anterior, tráquea, glándula tiroides, las 4 glándulas paratiroides. Y acuérdense que el nervio vago, cuando desciende entre la yugular y la carótida, cuando pasa ya el tórax y llega al mediastino, se va hacia atrás, ¿cierto? Y se pega al esófago. Atraviesa el esófago a nivel de T10 y se ubica dentro de antes de atravesar, se ubica cerca de la subclavia en el lado derecho y ahí da su rama. Esa se llama la arteria laringea recurrente. Derecha. Y por el otro lado se pega al callado y da su rama laringea recurrente izquierda. La izquierda nace a nivel del callado y la derecha a nivel de la subclavia. Ese ramo, que es este nervio de acá, asciende y su objetivo es meterse ¿dónde? Entre la tráquea y el esófago. Y esos recesos se llama receso tráqueo-esofágico. ¿Y quién encuentra ahí? Al nervio laringio recurrente. Por su objetivo del nervio laringio recurrente, aparte que le da inervación al esófago porque está pasando por ahí, le da inervación a la tráquea, su objetivo principal ¿cuál es? ¿A dónde es irse? ¿Cuál es su función más importante que tiene el laringio recurrente? Gracias a ello estoy hablando. Es irse a inervar a los músculos intrínsecos de la laringe, que es lo que me permiten a mí hablar. Gracias a este nervio yo hablo. Y su relación está con el esófago, la tráquea y la glándula tiroides. Por eso a una persona que le sacan la tiroides puede lesionar al nervio laringio recurrente, quedarse muda si le lesionan los dos, y quedarse disfónico si le lesionan uno. Muy importante la relación anatómica que tiene acá. ¿Ya? ¿Y dónde lo ubico? En el receso tráqueo-esofágico, anterior al esófago. Es una relación anterior al esófago. ¿Ya? Entonces acuérdense. Relación anterior, tiroides, paratiroides, tráquea y nervio laringio recurrente en el surco tráqueo-esofágico. Muy bien. A nivel torácico, ¿desde dónde se extendía?
desde T1 hasta T10. 10. Es donde ya pasa el diafragma, ¿cierto? Muy bien. A nivel torácico, hacia anterior, ¿quién está? Bueno, está la tráquea todavía. Tráquea. ¿No? Si yo miro acá, está la tráquea todavía. ¿Por qué? Porque la tráquea, desde T, ¿dónde empieza el tórax? T1, ¿no? Desde T1 hasta T4, T5 todavía se llama tráquea. ¿Cierto? Todavía se llama tráquea. Y a nivel de T4 y T5 es donde se ramifica. ¿Ven? Bronquios principales. Y esa zona tiene un nombre, se llama la carina traqueal. Entonces, hacia anterior yo encuentro a la tráquea. Encuentro a la división de la tráquea, que es la carina traqueal. ¿Quién más encuentro? Miren acá, este es mi esófago, acá está. Al callado aórtico. Con su bronquio, miren que lo está cruzando ahí, les decía, ¿no? La relación aortobronquial. Al bronquio principal izquierdo. Y también lo encuentro a quién? Al corazón. Pericardio. Al corazón, pero no obviamente al corazón directo, sino a su pericardio. ¿Qué parte del corazón específicamente? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, hacia anterior, tráquea, carina traqueal, callado aórtico, pericardio del atrio izquierdo. Del atrio izquierdo. Y el tronco vagal que ya se está pegando al esófago. ¿No? El tronco vagal anterior sobre todo, ¿no? Muy bien. Hacia atrás, fácil de verlo, miren. ¿Quién está? La columna vertebral, que en este caso sería la columna torácica, ¿cierto? La columna torácica. Y acuérdense que en la parte posterior, aparte de la columna torácica, ¿no? Columna torácica, hay una arteria que está cruzándolo de izquierda a derecha, pregunta de su examen. De izquierda a derecha, creo que era para verdadero o falso, ¿no? Es la aorta. La aorta viene de izquierda a derecha con respecto a la línea media, que es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el callado se va hacia la izquierda y luego viene así la aorta. Entonces su relación posterior del esófago es con la columna vertebral y con la aorta torácica. Pero ustedes saben que al costado de la columna vertebral hay vasos sanguíneos drenando sangre del tórax. A pesar que tengo a la vena cava también ahí, ¿no? Pero la vena cava les decía que no es un afluente importante de esta zona, ¿no? ¿Quién es? Los sistemas ácidos. ¿Ya? Sistema ácidos. ¿Ya? Perdón, sobre todo acá el sistema ácidos, ¿no? Un poco el sistema ácidos y el ácidos. Porque el sistema ácidos está subiendo para desembocar en la vena cava superior. ¿Ya? La vena cava superior. Y encuentro también un ductus que lleva linfa, que es el ductus torácico. ¿Ya? Acuérdense que nosotros tenemos tres líquidos, ¿no? Sangre venosa, sangre arterial y linfa, ¿cierto? Y el ductus torácico es un conducto linfático. Y cierto recorrido de los vasos linfáticos que hay, unas acumulaciones, unos ganglios, son los ganglios linfáticos, ¿no? Por eso ustedes ven cuando tienen una infección, ¿qué pasa con su ganglio? Se hincha, ¿no? Las abuelitas le llaman secas. Salió una seca, dicen. No, lo que pasa es que el ganglio se ha inflamado porque te está defendiendo de alguna infección. Pero también se inflaman por algunas neoplasias. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, ¿no? Linfoma de Hodgkin. O también se inflaman por metástasis. Hay muchos cánceres que diseminan por vía linfática. Por ejemplo, el de mama. Cuando una mujer la operan de la mama, ¿qué le sacan? Los ganglios linfáticos axilares. Los melanomas que salen en el pie, se van hacia la zona poplitea y a la ingle, y encuentras una bola en la ingle. Como dice, tercera bola, no es un ganglio. Pues todo eso lo tiene el sistema linfático. Y acá a nivel torácico hay dos ductos que se llaman los ductos torácicos. Y vienen a representar una relación posterior del esófago. ¿Ya? La relación posterior, columna vertebral, aorta torácica, sistema ácidos, hemiácidos, y lo que es el ductus torácico. Y los troncos vagales que ya les dije, que ya lo va acompañando. ¿Ya? Ya lo va bajando. Sobre todo el tronco vagal posterior. Porque los troncos vagales van así, ¿no? Anterior y posterior. El linfoma de Hodgkin es un tumor de los vasos linfáticos en la garganta.
¿Dónde tenemos más ganglios linfáticos nosotros? Ingreso. Es que el Hodgkin es una enfermedad de los ganglios linfáticos, pero puede suceder también a nivel estomacal. Ustedes también hablan de Hodgkin a nivel estomacal, un cáncer gástrico de Hodgkin, por ejemplo. Pero donde más se ve es en la zona de la del cuello. Así es, porque hay un montón de ganglios. Ganglios cervicales profundos superiores, inferiores, pretraqueales, paratraqueales, prelaringes, paralaringes. Por eso una cirugía de cuello o un tumor de tiroides, ¿cuánto dura? 10-12 horas. Porque hay que disecar toda la parte ganglionar. Y hay cientos de ganglios ahí. Y hay que sacarlos. Para evitar la diseminación, pues, la metástasis. Entonces el Hodgkin suele suceder ahí. Pero también puede ser en el estómago, en la vía digestiva también hay un montón de ganglios. También hay. Por eso algunos de ustedes van a ver cáncer gástrico tipo Hodgkin. Que es raro, ¿no? Porque lo más raro es el adenocarcinoma gástrico. Es el más común, a nivel del antro, ¿no? Pero hay otro tipo de cáncer, dentro de ellos el Hodgkin. Pero el linfoma de Hodgkin típico es acá, y desaparece una bola, ¿no? Porque los ganglios crecen. Cuando ustedes tengan un paciente con un ganglio unilateral, preocúpense, puede ser un Hodgkin. Porque si yo tengo una infección en la garganta, normalmente es que se inflen a los dos lados, y simétricos y blancos. Y ustedes tienen una persona que aparece con una bola en el cuello, un ganglio grande, pétreo, y de uno unilateral, es Hodgkin hasta que les demuestren lo contrario. ¿Ya? Muy bien. No, te das cuenta cuando estás con la bolaza. No hay Lamentablemente la mayoría el de cáncer casos no te dan síntomas. Pero no es afección. No, es que no tiene que ver con la vía respiratoria. Por eso, ahí empiezan los síntomas. Si los síntomas empiezan porque te comprime el esófago, ya no puedes tragar. Te empieza a perder la vía respiratoria, no puedes respirar. Te empieza a presionar al vago, empiezas a tener problemas con el vago, con el agua. Pero eso sucede cuando está grande, cuando ya creció demasiado. Cuando está pequeño, los dolores de cáncer, en la mayoría de veces, inician su dolor por compresión vesica, crece, ¿no? Igual en el estómago, está creciendo, contacto semejante y empieza a presionar al hígado, empieza a generar dolor. Y luego ya vienen las metástasis. Las metástasis son sintomatológicas de esta siniestra, ¿no? Si un cáncer de metástasis al hígado, ¿qué hace? Que el hígado se muera, pues, y empiezan todos los problemas del hígado, hipertensión portal, asitis, edemas y todo el tema, ¿no? Si un cáncer de tu cuello te invade la laringe, empiezas a tener problemas con el agua. Si está en tu cerebro, te invade el óvulo occipital y empiezas a quedarte ciego. Si empiezan los problemas cuando hay metástasis. Y ahí casi nadie te salva, ¿no? Por eso que el cáncer no sigue matando. ¿Cuál es la mejor forma de parar un cáncer? Prevención. Por eso siguen diciendo prevención. Papa Nicolau, Sí. examen de próstata. Ya depende pues el cáncer de cada uno, ¿no? En el hombre, el tacto. En la mujer, el papa. En el estómago, endoscopía. En el colon, colonoscopía. Toda persona mayor de 40 años y 45 años, colonoscopía todos los años. Toda persona mayor de 40 años, endoscopía todos los años. Y todo varón de 45 para arriba, tacto rectal todos los años. Eso es la prevención. Y en la mujer, desde su vida reproductiva para adelante, papa Nicolau. Y examen de mama. Mamografía. Porque cuando te lo detectan, la mayoría de veces está avanzado. Muy bien, miren, a porción, ya vamos a terminar. A nivel abdominal, o sea, por debajo del diafragma, ¿con quién se relaciona? Con los vagos, porque lo atraviesan juntos. Pues a nivel de T10 pasa el esófago con los vagos, con los troncos vagales, anterior y posterior. Por debajo del diafragma, el esófago tiene una función, o tiene un objetivo, que es evitar que el contenido gástrico ascienda. Por lo tanto, todo lo que está relacionado por debajo del diafragma es con esfínteres, con válvulas, es con ligamentos. Acá tenemos al ligamento gastroesofágico, a la válvula de Gubarov, que lo que su objetivo es evitar el reflujo gastro. Y acá ya encuentro al esfínter esofágico inferior, que en realidad es un músculo, pues, ¿no? Músculo liso. ¿Ya? Sus 3 capas o sus 4 capas que tiene, primero la mucosa. ¿Qué tipo de epitelio es el esófago? Es como la piel. No queratinizado. Pero no tiene queratina. El epitelio plano queratinizado, estratificado, es un plano que no resiste la parte ácida. ¿Ya? Si ustedes le ponen una gota de ácido a su piel se deshace.
Lo mismo sucede acá, el ácido gástrico es pH creo que de 1.5, ¿no? Ese es bajísimo. Entonces, si le cae una gota al esófago, el esófago no va a aguantar. Y empiezan los síntomas, pues, ¿no? Dolor retroesternal, pirosis, vinagrera, es feo el reflujo gastroesofágico. Si eso persiste, ¿cómo se defiende el esófago? ¿No? Las células gástricas empiezan a invadir al esófago para protegerlo. O sea, las células cilíndricas, porque el estómago tiene células cilíndricas, migran hacia el esófago. Y ustedes le hacen una biopsia y encuentran células cilíndricas en el esófago y dicen, ¿qué pasó acá? Todavía no es metaplasia. Si las células son normales, claro, ustedes ven, encuentran células cilíndricas en el esófago, la cual no deberían encontrar. Pero lo ven al microscopio y dicen, ah, no, pero son normales. O sea, son células cilíndricas, pero son normales. Eso se llama displasia. Este es el mejor momento para tratar un hernia. Acá deberías diagnosticar, porque eso lo tratas con mantesol, con ranitidina si quieres, con de bombas de protones, o le haces cirugía al esfínter y solucionas el problema. Vuelve toda su normalidad, no lo creas. Pero si no recibes tratamiento y eso continúa, las células empiezan a cambiar de forma. Todavía se parecen a las cilíndricas, todavía se parecen a las planas, pero ya tienen algo de diferencia. Eso se llama metaplasia. Pregunta de examen, ¿cómo se llama la metaplasia del esófago? ¿Ah? A esto le llaman cáncer in situ, y ahorita los oncólogos. Cáncer in situ. In situ significa que solo está ahí. In situ. Igual que las mujeres, ¿no? El cáncer cervical in situ, que le hacen a la metaplasia endocervical. Antes le decían metaplasia nada más, pero ahora para asustar a la gente le dicen cáncer in situ, porque la gente cuando escucha cáncer se asusta. Y cuando le dice metaplasia, ya, ¿qué será eso? Por eso dice, señor, tiene una metaplasia, hay que tratarlo, no quiere. No, tengo metaplasia, no tengo cáncer. Pero si le dices que tiene cáncer, ya vende su toro, su vaca, su terreno, ¿cierto? Porque los asusta. Y esta es la mejor etapa para curar un cáncer. Primero, para tratar es lo mejor la displasia. Pero para tratar un cáncer es la metaplasia. ¿Cómo se llama el esófago? Yo le he preguntado en los exámenes. Se llama esófago de, ¿no lo has escuchado? Barrett. El esófago de Barrett. El esófago de Barrett actualmente los oncólogos le llaman cáncer in situ. Ya no es otra cosa que una metaplasia del esófago. Si esta metaplasia continúa, las células adoptan formas diferentes, formas extraterrestres, ya no tiene forma. ¿Cómo se llama eso? Neoplasia. Neo viene de nuevo, o sea, células que nunca has visto en tu vida encuentras. Ah, mire, esas células ya no tienen forma, ya son diferentes. Y eso ya es cáncer propiamente dicho. Pero cuando detectan esto, muchas veces ya el cáncer ya disminuyó, ¿no? Ya se fue. ¿Ya? Entonces, a veces cuando lo diagnosticas acá, a veces ya es muy tarde. La idea sería encontrarlo antes. Ese es el epitelio que tiene este esófago y que todo se produce. La causa más frecuente de este cáncer esofágico es por el ERG, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La capa submucosa se encarga de protegerlo en cierta medida, ¿no? Produce moco, ¿ya? Se encarga de protegerlo. Y la capa muscular ya tiene que ver más con la fisiología. Acuérdense que nosotros tenemos el reflejo, tenemos el efecto de la deglución. La deglución es voluntaria e involuntaria. Es voluntaria. Si yo quiero, lo trago, si no quiero, no trago. Cuando usted es voluntario, ¿qué músculo participa? El estereoesquelético. Muy bien. La faringe está rodeado por músculo esquelético, ¿no? Ese es el que realiza la contracción, la faringe primero. Igual la lengua empuja el alimento para atrás y todo el tema. Y en el esófago, la cuarta parte superior contiene todavía fibras esqueléticas. Por lo tanto, el esófago en su parte superior sí está involucrado en la deglución voluntaria. O sea, cuando tú deglutes, sí contraes el esófago en la parte superior. Pero la gran cantidad del esófago es músculo liso. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver en el movimiento o en el paso de los alimentos del esófago al estómago. Eso lo hace el esófago en forma autónoma. Eso se llama peristaltismo. ¿Ya? Por eso les decía que cuando ustedes tragan no saben, en realidad se están llenan el esófago de comida. No lo saben porque el peristaltismo sigue ahí, ¿no? Pero ustedes tragan y se dan cuenta cuando ya se llenó y empiezan a botar. Porque si ustedes se dieran cuenta, pues degluten y no pasaría.
pasa, pero se queda y luego lo vomita. ¿Ya? Eso es típico en una persona con acalasia. Acalasia es cuando el esfínter esofágico inferior se tapa. Y Erge es cuando el esfínter inferior se abre. ¿Ya? La enfermedad de reflujo es porque el esfínter no está cerrando bien. El jugo gástrico se está regresando. Y la acalasia es cuando el esfínter más bien se cierra mucho y no deja pasar el bolo alimenticio. Es como si fuera una estenosis. Una estenosis, sí es una estenosis en realidad de la acalasia. ¿Ya? Entonces acuérdense, el cuarto superior esquelético, aunque tiene fibras lisas ya, pero el esquelético es el que predomina. Y el inferior es netamente liso. Y por lo tanto ya tiene peristaltismo. ¿Ya? Bueno, puede ser. ¿Ya? Si les viene la histología, márquelo así. El profe les dijo, ya, pero está bien. Pero para cuestiones nosotros, cuarto superior, mus, listo y esqueleto. Inferior, netamente liso. Pero está bien lo que es. ¿Ya? Puede ser también, ¿no? Superior, netamente esquelético, liso y inferior, si sabemos que es netamente liso. ¿Ya? Claro. Pero la gran cantidad, si tú te lo vies en tercios, te das cuenta que al final los 3/4 es liso. ¿No? Liso. Una pequeña pantalla es liso. Muy bien. Y esta es la que realiza el peristaltismo. Y la capa adventicia, acuérdense de esto, si acá tengo mi diafragma, ¿ya? Lo que está por encima del diafragma es laxo, la adventicia. Y el que está por debajo del diafragma ya está la membrana del abdomen, que es el peritoneo. Por lo tanto, ya está rodeada por peritoneo seroso. ¿Ya? Por encima del diafragma, laxo, y por abajo del diafragma, peritoneo Seroso. Irrigación. Miren, la irrigación del esófago está dado por 3 arterias. Las esofágicas superiores, esofágicas medias y las esofágicas inferiores. Las superiores son ramas de la tiroidea inferior. Las medias son ramas de la aorta abdominal, perdón, de la aorta torácica, pero también pueden provenir de la bronquial y pueden provenir de las intercostales posteriores. Pero finalmente las bronquiales y las intercostales posteriores son ramas de la aorta torácica. ¿Ya? Y las inferiores provienen de esta arteria que está acá, que es la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, pero también provienen de la diafragmática inferior, que es rama de la aorta abdominal. ¿No? Acuérdense que la arteria diafragmática inferior es la primera rama de la aorta abdominal. ¿Ya? La irrigación venosa. Nosotros tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema de las venas cavas y el sistema porta, en el abdomen sobre todo. ¿Ya? Las venas esofágicas superiores y las venas esofágicas medias son tributarias de la vena cava superior. Es decir, estas desembocan y van al corazón. No trae ningún problema con la irrigación esofágica. Ahora vamos a ver que las esofágicas superiores desembocan a la vena tiroidea inferior. Y la vena tiroidea inferior al tronco brachiocefálico y el tronco brachiocefálico forman las venas cavas superiores. Las esofágicas medias irán al sistema ácidos y hemiácidos, porque es la que se encarga de drenar el tórax. ¿Ya? Finalmente los ácidos, ¿a dónde van? Vena cava superior. La diferencia está por debajo del diafragma, con las venas esofágicas inferiores. Estas no son tributarias de la vena cava superior, sino son tributarias de la vena porta. De la vena porta. ¿Y por qué sucede eso? Porque la vena gástrica izquierda es donde desemboca la esofágica inferior. Esta es la razón por la cual se producen las varices esofágicas. ¿Y por qué se producen? Miren, ya lo he hecho en el examen, les explico para que cuando lo marquen al menos razonando y no de memoria. Si ustedes tienen un paciente con cirrosis hepática o con cáncer hepático, casi lo mismo. Para mí la cirrosis hepática es un cáncer hepático, sinónimo de muerte. Si quieres salvarte, trasplante renal. Trasplante hepático. ¿Ya? La cirrosis hepática lo que hace es fibrosar todo su tejido glandular. O sea, el tejido glandular se convierte en fibrosis. Y los vasos sanguíneos que están metidos dentro del hígado se taponan. Por lo tanto, la sangre que llega por la vena porta ya no puede pasar hacia las venas hepáticas que luego terminarán en la vena cava inferior. No pasan, se quedan ahí y la sangre se empieza a regresar. Eso se llama hipertensión portal. Y genera la presión no sobre la porta, en la vena mesentérica superior, en la mesentérica inferior, en la esplénica. Acuérdense que la vena porta se forma por la unión de la esplénica con la mesentérica
esoférica superior. Y también le genera presión a la gástrica izquierda. Si le genera presión a la gástrica izquierda, también le genera presión a la esofágica inferior. Y toda vena que sufre una presión, ¿qué va a pasar? Se dilata. Por lo tanto, se forman las famosas varices esofágicas. Por eso que ustedes van a ver que los pacientes cirróticos presentan varices esofágicas. Es una de las causas de muerte en el cirrótico. Espontánea. Tú puedes tener un child B ahorita con varices esofágicas y el paciente está tranquilo, ¿no? Entró de repente porque se descompensó con la citis o de repente alguna encefalopatía, pero lo compensar. Y está conversando, comiendo tranquilo. Y vienes mañana y está muerto. ¿Qué pasó? No, te dice, ¿no? Te dice, no, pero empezó a vomitar sangre. Ya no pudieron salvar. Porque no te da tiempo. Pues. Sangra. Antes que vomites ya acumuló por lo menos unos 2-3 litros en el estómago. Cuando ya no aguanta el estómago, le empieza a vomitar, ¿no? Entonces sangró, murió por hipotensión. ¿Por qué pasó? Porque se le reventaron las varices esofágicas en pacientes cirróticos. Usted diría, ¿por qué tiene que ver el esófago con el cirrótico? Ahí está. La relación de las venas esofágicas inferiores con la gástrica izquierda y esta con la porta hace que se aumente la presión por cirrosis. Aparte de ello, pues que toda la presión que ejerce a nivel abdominal hace que el líquido salga hacia la cavidad abdominal y eso se llama ascitis, ¿no? Ya le he preguntado esto, ¿no? ¿Cuál es la vena esofágica que se relaciona con la hipertensión portal? Es la esofágica inferior. O con las varices esofágicas, la inferior. ¿Ya? Los ganglios van lo que es hacia la cadena yugular interna, a los ganglios traqueales, a los mediastínicos y a los diafragmáticos. ¿Ya? La inervación, miren, ¿cuál es el nervio de la vía digestiva? El vago, ¿no? El vago. ¿Ya? El vago. Pero cuando estamos en esófago, les decía que hay un nervio que se ubica entre la tráquea y el esófago. ¿Quién es? El recurrente, ¿no? Por eso que la inervación parasimpática depende del recurrente izquierdo, sobre todo, ¿no? Muy bien, es la inervación parasimpática. ¿Qué hace el parasimpático? Aumenta el peristaltismo, ¿ya? Y aumenta las secreciones glandulares. ¿Y la simpática? La simpática inhibe el peristaltismo, inhibe la secreción glandular. He leído que el simpático también aumenta los esfínteres, algunos esfínteres. Es que, claro, pues, si estamos en la función parasimpática, ¿qué hace con los esfínteres? ¿Los relaja o los contrae? Los relaja para que puedan. El cambio simpático los contrae. ¿Ya? Muy bien. La cadena simpática nace en la columna toracolumbar, lo sabe, ¿cierto? En los ganglios torácicos y ganglios lumbares. ¿Ya? Acuérdense que la cadena simpática se origina a nivel torácico con sus ganglios torácicos, ¿ya? Y a nivel lumbar con sus ganglios lumbares, y a nivel cervical con sus ganglios cervicales. Pero nosotros sabemos que la cadena simpática empieza en T1 y termina en L1, L2. Esos ganglios emiten unos nervios que luego esos nervios se agrupan y forman lo que se llaman los plexos. Son los plexos a nivel, por ejemplo, de acá, a nivel del tronco celíaco, el plexo celíaco, a nivel cardíaco, el plexo cardíaco, a nivel del cuello, el plexo solar, y así, varios plexos. Y la comunicación entre los ganglios y los plexos, que son estos de acá, se llaman los nervios esplánicos. Y esos son los que le dan inervación simpática al esófago. Bueno, para que más o menos sepan de dónde vienen los nervios esplánicos, o qué son. ¿Ya? Los nervios esplánicos son nervios simpáticos, que unen a los ganglios con los plexos. El ganglio son, los ganglios provienen de dónde? Del asta lateral de la médula espinal. Y los plexos ya son acumulación de varias fibras que provienen de los ganglios, ¿cierto? La distribución simpática se puede dar a través de ganglios, como lo estamos viendo acá, a través de plexos, como lo estamos viendo. También se puede dar a través de los nervios raquídeos y también se puede dar a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Los nervios ascienden por vía sanguínea también, por las paredes, no por dentro, sino por las paredes. Por ejemplo, la glándula hipófisis, ¿cómo llega el sistema simpático? Por la carótida interna, ¿no? De acá de la cadena simpática cervical. Un ejemplo nada más, para que sepan qué es los ganglios esplánicos. Bueno, la función ya sabemos. Esta es una radiografía, miren, cuando les quieren estudiar el esófago les ponen un tinte, un contraste y les toman placas, ¿no? Y ahí ven las estrecheces y ven las dilataciones, ¿no? Para ver si hay algún problema obstructivo en el esófago. ¿Ya?
Si hay, por ejemplo, una calasia, se cierra acá y esto se llena de contraste, ¿no? Se dilata. Ujú.